En esta lección veremos los cambios de estado. Comenzaremos con el más conocido, que es la evaporación, como cuando calientas agua para el café o el té. Quizás hayas escuchado que al calentarla a 100 grados aproximadamente, esta comienza a ebullir, pero el proceso es un poco más complejo. Veámoslo de cerca. Cuando se incrementa la temperatura de cualquier sustancia, sus moléculas se aceleran. Cuando esto sucede con un líquido, esto crea las condiciones necesarias para iniciar el proceso de evaporación. Cuando se aceleran las moléculas del líquido, se incrementa la presión hasta que la presión en la película del líquido que hace contacto con el ambiente o interfaz del líquido se iguala con la presión atmosférica. Esto se llama la presión de vapor de un líquido. El punto de ebullición es precisamente eso, el punto en el que la presión de vapor se iguala a la presión del ambiente. Quizás notaste que este cambio de estado está definido por valores de presión y no solo de temperatura como estamos acostumbrados a pensar. De hecho, la presión es el factor más importante en este cambio de estado. Por cierto, la evaporación del agua también depende de la cantidad de agua en el ambiente. Así, por ejemplo, un día en el que está a punto de llover es un día terrible para secar ropa. Y esto no es solamente por la lluvia, sino porque el ambiente ya está saturado con agua y no podemos transferirle más. Entonces, esta se queda en estado líquido. Lo que determina el cambio de fase de una sustancia son las variables de estado, es decir, la presión y la temperatura. Esto es fácil de observar en un diagrama de fases. Este es un esquema que nos muestra las fases sólida, líquida y gaseosa de alguna sustancia, separadas por las presiones y temperaturas. Observa que los cambios de estado dependen tanto de la presión como de la temperatura. Por lo mismo, muchas veces, quizás sin razonarlo mucho, evaporamos sustancias sin calentarlas, como podemos ver en este ejemplo. En este, tomamos 200 mililitros de agua y los vertemos en el suelo. El contenido 1 lo colocaremos en un charquito y el 2 lo esparcimos con una escoba. Como podrás imaginar, el de la escoba se seca antes, aunque ninguno de los dos fue calentado. Eso es así porque es más fácil alcanzar la presión de vapor con un líquido de altura baja, es decir, la presión en la interfaz, pues para la evaporación el líquido toma calor de la superficie y es más fácil que se transfiera cuando la distancia es corta. Esto nos lleva a otra observación. Quizás hayas notado que cuando dejas ropa secando en el ambiente, ésta se enfría. Esto sucede porque para lograr la evaporación, el líquido toma el calor de la superficie. Observa este ejemplo. Colocamos un termómetro dentro de un recipiente con etanol y luego lo dejamos secar. Observa que la temperatura desciende de 24 a 18 grados. Un proceso que toma calor del ambiente se llama endotérmico. Nuestro siguiente cambio de estado es la condensación. Esta se refiere al cambio de estado del gaseoso al líquido, es decir, el inverso de la evaporación. De nuevo, esto puede ocurrir aumentando la presión de un gas, es decir, compresionando, o disminuyendo su temperatura. A nivel interno de las sustancias, las moléculas del gas tienen bastante movilidad, pero cuando estas se enfrían o se compresionan, las moléculas tienden a unirse y formar interacciones más fuertes que en el gas. Un ejemplo de condensación es como cuando te bañas y el vapor de agua hace contacto con un espejo que está más frío, o cuando el agua que hay en el ambiente hace contacto con la superficie de un vaso de agua fría. Por ser el inverso de la evaporación, este proceso es exotérmico, es decir, que libera energía al ambiente. Otro detalle que se me olvidaba es que todos los cambios de estado requieren una cantidad de calor adicional a la temperatura necesaria para pasar al nuevo estado, es decir, un calor añadido a este. A esto le llamamos el calor latente de condensación. Por otro lado, la fusión y solidificación son los cambios de estado entre el líquido y el sólido. La fusión es el cambio de estado del sólido al líquido. Observa el diagrama de fases. Aquí es fácil notar que este cambio se influencia más por la temperatura que por la presión. De hecho, el punto de fusión se define como la temperatura a la cual una sustancia pasa del sólido al líquido. La solidificación ocurre a través de un proceso llamado cristalización. Este consta de dos partes, la nucleación y el crecimiento de los cristales. Cuando el líquido se enfría, la velocidad de las partículas disminuye, de modo que éstas comienzan a unirse hasta formar cristales y pasar completamente al estado sólido. Esto que ves aquí es una aceleración del proceso de cristalización del ácido cítrico. Además, la solidificación es un proceso exotérmico, es decir, que libera energía, a diferencia de la fusión. Los últimos cambios de estado que veremos son la sublimación y la deposición.
La sublimación es el cambio de fase entre el estado sólido y el gaseoso sin pasar por el líquido. Esto ocurre cuando se aumenta la temperatura o disminuye la presión por debajo del punto triple. Veamos qué es el punto triple. En este coexisten las tres fases, sólido, líquido y gaseoso. Como en este Erlenmeyer, es decir, el recipiente, están dadas las condiciones necesarias de presión y temperatura para que el sólido, líquido y gas de ciclohexano estén en equilibrio. Una sustancia que se sublima en condiciones normales es el yodo, que al calentarse desde el sólido se sublima. Esto es así porque el punto de fusión para esta sustancia está por encima del punto triple, al menos en condiciones atmosféricas. Otro ejemplo de ello es el hielo seco o dióxido de carbono. El proceso inverso a esto es la deposición y esta se logra cuando se enfría o compresiona una sustancia por debajo de su punto triple. Por ejemplo, cuando enfrías el vapor de yodo que ya se había sublimado en el video anterior con un poco de hielo.